Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con una figura realmente singular de la Grecia antigua, Zoilo de Anfípolis. Pensad, estamos en el siglo IV a.C., una época increíble, ¿no? Platón, Aristóteles, gigantes. Pero Zoilo, bueno, él iba un poco por libre. Su enfoque era, digamos, bastante más afilado. Para entenderlo bien, hemos buceado en unos cuantos textos académicos, notas biográficas que hay por ahí y análisis de su pensamiento crítico. Es curioso, ¿verdad? Cómo alguien tan incisivo a veces queda un poco olvidado, como una nota al pie de página. Así que nuestra misión hoy está clara: averiguar quién era este Zoilo, por qué se ganó ese apodo tremendo, el azote de Homero, que en griego suena aún más fuerte, Homeromastix, y sobre todo, ver si ese método trítico tan implacable tiene algo que decirnos hoy, porque vamos, cómodo no parecía ser. Bien, empecemos por situarlo un poco. ¿Qué sabemos de él, de su vida? Nació en Anfípolis, eso parece claro, en Tracia, sobre el 400 a.C., y murió hacia el 320 a.C. El final es un poco nebuloso. Hay fuentes que sugieren que acabó en Egipto, quizá ajusticiado por Ptolomeo I, pero, bueno, son especulaciones. Sí sabemos que se formó con rέτores importantes como Isócrates o Polícrates, gente de peso. Pero eligió otro camino, ¿eh? El de la crítica sin pelos en la lengua. Sí, es fundamental entender el momento. Él vive justo en esa transición, ¿sabes? Entre la Grecia clásica, que se acaba, y el mundo helenístico que arranca. Es una época de cambio intelectual enorme. Las fuentes lo pintan como retórico, a veces historiador, pero vamos, su fama, la que ha perdurado, viene de ser el exegeta, el crítico feroz de Homero. Eso sí, ojo con las anécdotas que vienen después. Muchas son un poco para ridiculizarlo, o se contradicen, como eso de si nació en Anfípolis o en Éfeso. Hay debate hasta en eso. Ya. Y ese apodo, Homeromastix, el azote de Homero. No es un título que te den por ser simpático, precisamente. Tuvo que ser muy directo en sus ataques al pilar de la cultura griega. Casi una herejía cultural, ¿no te parece? Absolutamente. Montó un revuelo considerable, sí. Y ese nos lleva a una pregunta interesante. ¿Era filósofo o simplemente un retórico muy cañero? A ver, las etiquetas en esa época eran más fluidas que ahora, ¿eh? Se le suele meter en el saco de los sofistas tardíos o como un pionero de la crítica literaria. Pero lo que le acerca a la filosofía, yo creo, es su método. Usar la razón, la lógica pura y dura, para cuestionar esa autoridad intocable del mito, de la poesía homérica. Hay quien ve en él ecos del cinismo o de esa actitud socrática de dudar de lo aceptado sin más. No se conformaba, vamos. Hablando de ese método, su gran obra, la que se perdió, fue Contra la poesía de Homero. 9 libros. Casi nada. Parece que era parte de un género que llamaban cetemata, como preguntas y respuestas sobre textos clásicos, ¿no? Exacto, una especie de Q&A crítico sobre los cánones. Y aunque no nos queda ni una línea suya directa, ¡qué rabia! Sí tenemos unos 19 fragmentos indirectos y menciones en autores clave que vinieron después, como Aristóteles, Quintiliano, Diógenes Laercio. Los escoliastas también. Gracias a ellos podemos reconstruir un poco por dónde iban sus tiros. ¿Y por dónde iban? ¿Cuáles eran sus argumentos principales contra el mismísimo Homero? Pues mira, sus argumentos eran bastante sistemáticos, ¿eh? No era criticar por criticar. Seguía unas líneas muy claras. Podríamos agruparlas bajo la idea de un escrutinio, pues eso, racional y ético, muy riguroso. Por un lado estaba la crítica que podríamos llamar racionalista o física. Buscaba imposibilidades, absurdos, cosas que chocaban con la física elemental o el sentido común. El ejemplo más famoso, que siempre se cita, es su burla sobre el alma de Patroclo bajando al Hades como humo. Ah, sí, lo leí. Claro, Zoilo decía con una lógica aplastante. Vamos a ver, el humo sube, no baja. Punto. Jaja, es bueno. Parece un detalle pequeño. Puede parecerlo, pero en el fondo está diciendo: este relato mítico, tan venerado, tiene incoherencias internas básicas. Le está buscando las cosquillas a la lógica del mito. O sea que le estaba pidiendo a la poesía la misma lógica que a la física de andar por casa. Eso era bastante radical para la época, ¿no? Me imagino. Radicalísimo, porque Homero no era solo un poeta. Era la base de la educación, una autoridad moral, casi religiosa.
Y ahí entra la segunda línea de crítica fuerte de Zoilo, la ética y las costumbres. No se cortaba un pelo en señalar la crueldad de Aquiles, por ejemplo, o las infidelidades constantes de Zeus y compañía. Su argumento era: a ver, estos comportamientos son dignos de admiración. ¿Son modelos a seguir? Pues no. También se reía de incoherencias prácticas. Recuerdo una sobre un héroe, Idadeus creo, Sí. que huye a pie en la Ilíada, teniendo un carro y caballos listos para usar. Zoilo preguntaba: ¿pero por qué? No tiene lógica práctica. Entiendo. O sea, no solo buscaba fallos lógicos tipo el humo sube, sino que iba directo al corazón moral de la cultura griega que se apoyaba mucho en esos poemas. Exacto. Y una tercera línea era el puro sentido común, aplicado a detalles descriptivos o incluso simbólicos. Es famosa su pregunta irónica sobre las moiras, los destinos. Esta también. A ver, Sí, que si estaban sentadas o de pie cuando Zeus las pesó en su balanza. Buscaba el absurdo literal para dinamitar esa reverencia ciega. También se dice que señalaba errores geográficos o anacronismos, como acusar a Homero de colocar mal un río, el Alfeo, en Ténedos, según Estrabón. vale, aquí la cosa se pone realmente interesante. La idea de fondo de Zoilo parece ser, revolucionaria. Que la poesía, da igual lo sagrada que sea, da igual que la firme Homero, tiene que pasar un filtro. El filtro de la razón, de la lógica, incluso de la ética más básica. Que no vale decir es que es un mito o lo dice la tradición. Precisamente, esa es la clave. Y ojo, no surge de la nada, ¿eh? Conecta con corrientes filosóficas que ya existían, como el escepticismo de los presocráticos. Jenofanes, por ejemplo, ya había criticado mucho antes la inmoralidad de los dioses que pintaba Homero. Zoilo lo que hace es coger esa semilla de duda y aplicarla de forma, sistemática y exhaustiva al análisis textual. Su premisa es casi moderna, que un texto, sea muy famoso o muy antiguo, no lo hace inmune a la crítica racional. Hay que comprobarlo, hay que analizarlo. Es una verdadera lástima que se perdiera toda su obra, ¿eh? Hablamos de contra Homero, pero las fuentes le atribuyen más cosas. Historias locales, tratados de gramática, de retórica. Todo esfumado. Una pérdida enorme, sí, sin duda. Pero su impacto, su legado intelectual, ese sí que perduró, aunque fuera de forma indirecta, claro. Yo creo que podemos destacar varios puntos clave de su influencia, de lo que nos dejó. Primero, es un claro pionero de la crítica textual. Introduce ese escrutinio racional, casi filológico, en el análisis de los poemas épicos. Es como si quisiera desencantar la poesía, ¿sabes? Quitarle ese halo intocable y someterla a examen, a un análisis riguroso. Como bajarla del pedestal. Justo. Y este enfoque influyó muchísimo en los grandes filólogos de Alejandría. Gente como Aristarco sentó bases para la crítica textual moderna, la ekdótic, ese esfuerzo por depurar y entender los textos antiguos. Segundo, y quizás esto es aún más importante, inauguró una actitud de desafío frontal a la autoridad cultural que no se cuestiona, no solo contra Homero, sino por extensión contra cualquier tradición o relato que se imponga sin pasar por el filtro de la razón. Es la semilla de la crítica a la autoridad, por principio. O sea que el problema no era solo Homero, era la idea misma de que algo es verdad solo porque siempre ha sido así o lo dijo alguien importante. Justo eso. Y aunque no tengamos un sistema filosófico completo suyo, su influencia filosófica indirecta es innegable. Legitimó la sospecha, la necesidad de cuestionar las narrativas dominantes, preparó el terreno para el escepticismo como corriente filosófica ya más estructurada, y por último, claro, su figura y sobre todo su apodo, el azote, se convirtieron en un arquetipo, el del crítico implacable, mordaz, que no respeta jerarquías. Zoilo pasó a ser sinónimo de crítico feroz. Anda. Sí, hasta Cervantes, fíjate, lo menciona irónicamente en el prólogo del Quijote, como un ejemplo de autoridad crítica, aunque le añada el matiz de maldiciente, eso sí. Entonces, ¿cómo lo vemos hoy? Las lecturas actuales, por lo que hemos visto en los análisis, van mucho más allá de verlo como un simple cascarrabias o un criticón. Se le considera un precursor del escepticismo aplicado a los textos y un símbolo de la función social que tiene la crítica, que es necesaria no solo en literatura, sino también para mirar con lupa las instituciones, las ideas dominantes. Es casi como si anticipara la figura del intelectual moderno que desmonta discursos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Zoilo
encarna perfectamente ese giro crucial en la mentalidad griega, ese paso del pensamiento mítico al pensamiento argumentativo, racional, que va a caracterizar todo el helenismo. Su figura nos obliga a preguntarnos por la validez, por la autoridad de los grandes relatos, sean los poemas homéricos en su día o las narrativas que hoy configuran nuestra propia visión del mundo. Cuestiona los cimientos, ¿entiendes? Y fíjate, esa actitud crítica, esa exigencia de coherencia, resuena muchísimo con debates actuales sobre la verdad, la posverdad. Es interesante pensar en cómo aplicaríamos hoy ese enfoque tan zoilista. Los análisis sugieren paralelismos muy claros, la verdad. Por ejemplo, esa crítica racional y ética podría servir para desmontar algunos de nuestros mitos modernos. Pienso en, la fe ciega en el progreso tecnológico ilimitado, o la obsesión por la fama mediática, o ciertas narrativas económicas que nos venden como inevitables. ¡Claro! Analizar sus contradicciones internas, sus puntos ciegos éticos, sería aplicar el espíritu de Zoilo, ¿no crees? Desde luego. O piensa en la ética del lenguaje. La exigencia de Zoilo de que la palabra se ajuste a la lógica y a una cierta decencia. ¿No es tremendamente relevante hoy? En plena era de la desinformación, del discurso polarizado. Muchísimo. Reclamar coherencia y veracidad frente al mero efecto retórico o la manipulación emocional es muy zoilista, ¿sí? Y claro, en la educación, fomentar mentes críticas, que no se limiten a absorber y repetir como loros, sino que analicen, cuestionen, busquen las fisuras en los argumentos. El espíritu de Zoilo es, en el fondo, una invitación a pensar por cuenta propia, a no dar nada por sentado. Hay una fuente que llega a plantear una analogía, un poco provocadora, la verdad. Pregunta si Zoilo fue una especie de deconstructor mucho antes de que existiera la palabra. Anda, un desconstructor. Bueno, en cierto modo, su método buscaba algo parecido, ¿no? Revelar el artificio, las costuras ideológicas, la construcción humana que hay detrás de un discurso que se presenta como natural o sagrado. Quería mostrar cómo funcionaba el truco detrás de la magia poética, digamos. Me gusta esa idea del truco. Si traemos esa actitud a nuestro presente, nos interpela directamente. Nos invita a ejercer esa duda razonada frente a los discursos de poder actuales, vengan de donde vengan. La política, los medios, la tecnología, la economía. Entender el espíritu de Zoilo hoy es casi reivindicar un deber cívico, usar la razón crítica como herramienta de libertad intelectual, frente a las narrativas que intentan dominarnos sin discusión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Resumiendo un poco este viaje que hemos hecho. Zoilo de Anfípolis, el temido azote de Homero, fue mucho, mucho más que un crítico puntilloso o un simple detractor. Fue un auténtico pionero, un agitador intelectual que se atrevió a hacer algo impensable, aplicar la lógica y la ética a los textos fundacionales de su cultura. Desafió la autoridad incuestionable del mito, y aunque sus obras se perdieron, qué pena, de verdad. Sí. Su método y su actitud dejaron una huella profunda. Sentaron bases para la filología y para todo el pensamiento crítico occidental. Efectivamente, Zoilo representa esa transición valiente hacia el escepticismo razonado, un paso adelante. Y su legato es un recordatorio potente, yo creo. Nos recuerda que ningún relato, por muy venerado o antiguo o influyente que sea, está por encima del examen crítico. Su valor no reside solo en haber señalado los fallos de Homero, que también, sino en la vigencia de su gesto, la necesidad continua, perenne, de cuestionar cualquier narrativa que se presente como verdad absoluta, sea antigua o rabiosamente moderna. Y para cerrar, como siempre, lanzamos una pregunta al aire. Una reflexión para que cada cual siga explorando por su cuenta. Si Zoilo viviera hoy, en nuestro mundo saturado de información, de narrativas, de nuevas mitologías, ¿contra qué Homeros contemporáneos dirigiría su implacable azote crítico? ¿Qué relatos actuales, quizás en la tecnología, la política, la cultura popular, consideramos casi intocables, pero se beneficiarían enormemente de una mirada tan racional y ética como la suya? ¿Dónde reside hoy esa autoridad incuestionada que quizá clama por un examen a fondo al más puro estilo Zoilo? Ahí lo dejamos.